Hola de nuevo, mis queridos avatares virtuales. Bienvenidos a un nuevo análisis. Antes de comenzar, quisiera agradeceros a todos ya que hemos alcanzado la cifra de 500 suscriptores, y eso significa que pronto tendremos la pestaña comunidad activa, y podré comunicarme directamente con vosotros, así como informaros de algunas noticias importantes sobre el mundo de los videojuegos. Ahora sí, empezamos con el análisis de Source of Madness, que sale a la venta hoy, 11 de mayo, a un precio de 20 euros. Mucha gente considera a Howard Phillips Lovecraft como el padre del terror. Su filosofía por el miedo a lo desconocido a nivel cósmico, el terror por aquello que no podemos ni imaginar porque el raciocinio humano no es capaz de comprenderlo, ha sido una gran inspiración para muchos otros artesanos creativos de lo desconocido, desde el mismísimo Stephen King a From Software y su Bloodborne. Sea como fuere, Lovecraft se postuló como un referente y se acabó creando alrededor de su figura y su pensamiento un culto que muchos aman y disfrutan en los días modernos, lo que nos lleva al juego de este análisis. Source of the Madness es un tributo a las obras del escritor de terror y ciencia ficción y nos traslada a una batalla muy real donde está en juego la propia realidad y la cordura humana. La historia de Source of the Madness inicia tras la presentación de la llegada de una deidad cósmica capaz de retorcer la realidad, que ha sumergido la Tierra amarga en un infierno de criaturas salidas de la imaginación de un demente, capaz de permutar el mundo en una versión de sí mismo retorcido y macabro, poblado de criaturas difíciles de definir que arrasan con todo y con la cordura misma. Ante tamaño peligro ha surgido un grupo de acólitos apodados los Adeptos, comandado por el gran sacerdote, que se deben a sus enseñanzas por la magia y el ocultismo. Los Adeptos son los únicos capaces de enfrentar el infierno que se ha desatado en la Tierra y son enviados para luchar contra lo desconocido en una misión suicida por descubrir la verdad para devolver al mundo a la normalidad. Su fuerza reside en el conocimiento oculto, transmitido de unos a otros incluso tras su muerte. Con esta premisa, nuestro papel es el de encarnar a los diferentes adeptos que se embarcan en esta misión inverosímil. Cabe señalar que siendo una historia basada en los mundos de Lovecraft, la trama no es fácil de interpretar, porque busca confundir al jugador al igual que lo hacían las obras del escritor de terror. De todas formas, la narrativa no deja de ser un pretexto para darle forma a un mundo desfigurado por el ocultismo que transmita locura, y todo lo que rodea a este título tiene ese halo de locura ascendente incomprensible, desde los monstruos que debemos enfrentar, creados de forma procedimental, algo de lo que os hablaré después, hasta los escenarios que debemos recorrer. Source of Madness pertenece al género roguelike de scroll lateral en 2D y contiene todos los elementos de dicho género, desde la muerte permanente hasta el desarrollo de personajes compartidos. La muerte, como ya he dicho, tiene un alto precio, porque tras caer debemos volver a empezar desde el principio, salvo si hemos superado uno de los actos, lo que nos permitirá aventurarnos a la siguiente zona, conservando únicamente las mejoras permanentes que hayamos adquirido. El juego se compone de 3 actos, y cada zona a su vez contiene 4 biomas con 2 jefes finales. Desgraciadamente, el tercer acto repite los 3 primeros biomas y el primer jefe, con lo que se pierde un poco de interés en esa dirección y parece más un recurso para alargar la experiencia. Cada nuevo intento y tras adquirir la primera mejora que nos permite elegir entre varios tipos de adeptos, debemos empezar de cero la build, algo similar a lo visto en Hades, por lo que cada partida se puede resolver de diversas formas gracias a una gran variedad de magias. Lo interesante es que gracias al desarrollo permanente de los personajes podemos ir desbloqueando nuevos tipos de ataques y especializarnos de diferentes formas, lo que da bastante variedad al gameplay. Tras derrotar a los enemigos somos recompensados con puntos de sangre, que podemos canjear por mejoras permanentes tras finalizar la run. A su vez, cuando derrotamos a un jefe se nos entregan puntos de conocimiento, que a su vez podemos usar para comprar puntos de desarrollo especiales, como una mejora para el frasco de curación, ampliable hasta 3 veces, aumentar la posibilidad de que nos caiga mejor loot, aumentar el número de dashes que podemos hacer para esquivar y minimizar el tiempo del cooldown, o incluso aumentar el daño. Con los puntos de sangre podemos desbloquear nuevos tipos de adeptos que debemos encontrar previamente por los escenarios y comprar nuevas habilidades que luego irán apareciendo a lo largo de la partida.
juego permite mezclar 4 tipos de ataques. Podemos equipar en cada mano un tipo de anillo que nos permite atacar con un poder mágico, ampliables gracias a las mejoras permanentes, y a su vez podemos invocar varios tipos de poderes como tótems que escupen bolas de fuego o espinas, artilugios mágicos que disparan poder arcano por unos segundos e incluso un micro agujero negro que atrae a los enemigos y los despedaza. Lo interesante de la construcción de las builds es que las podemos personalizar como queramos, y a su vez cada adepto es especialista en un elemento, por lo que cada nueva vuelta puede jugarse de forma muy distinta a la anterior. Por supuesto, podemos equipar nuevas túnicas que nos permitan aumentar la vida y las defensas, así como emblemas que nos ofrezcan habilidades pasivas. Swords of Madness es muy satisfactorio en este aspecto, y una vez hemos avanzado en el desarrollo permanente podremos acceder a un gran abanico de posibilidades, lo que lo vuelve muy adictivo. Swords of Madness utiliza una inteligencia artificial para crear tanto los escenarios como los enemigos de forma procedural. Lo que en principio podría parecer un concepto extraño, funciona muy bien con este título dado que los enemigos, aunque básicos en sus mecánicas, nunca son iguales. Debo señalar, no obstante, que al tratarse de enemigos de origen extraño son difíciles de mirar y comprender, por lo que a veces podemos encontrarnos con seres incomprensibles de aspecto inverosímil, lo que puede llevar a confundirnos a la hora de eludir sus ataques. Para compensar esto, en el momento de atacar, ya sea con uno de sus miembros deformes o un tentáculo, veremos un rojizo que nos advierte del peligro. Los jefes menores, los cuales iremos encontrando de forma habitual a lo largo de los niveles y en secciones ocultas, también son construidos de forma procedimental, por lo que cada uno será distinto del anterior y formará ofensivas diferentes. Un aspecto que puede no gustar a todo el mundo es que los enemigos se mueven de forma extraña, ya que el estudio a cargo de este juego, Carrie Castle, ha decidido capturar los movimientos de estos seres como si fueran marionetas sostenidas por hilos. Supongo que para darle un aspecto cartón, ya que el diseño visual está inclinado hacia esa dirección. Los escenarios también se construyen de forma procedural, por lo que el diseño de niveles, bastante laberíntico en algunas secciones, nunca se repite, aunque lo que sí lo hace son los biomas. Dada la naturaleza del juego, nos veremos explorando en busca de cofres para mejorar nuestro lot y conseguir llegar al final de la run lo más preparados posible. Por los escenarios también iremos encontrando una suerte de objeto que nos permite jugar a un tipo de ruleta que bien puede premiarnos con dinero o un ítem de valor, o bien sumarnos una maldición que deberemos arrastrar hasta el final de la run. Por supuesto, andaremos al acecho de la tienda que nos permita vender el equipo que hayamos desechado y comprar mejores ítems para potenciar nuestra build. El aspecto visual de Swords of the Madness no destaca por su diseño, sino por su complejidad. Todo el juego intenta transmitir esa ambientación Lovecraftiana de aspecto lúgubre de mundos diseñados por una mente turbada por el ocultismo y lo desconocido que va más allá de nuestro entendimiento. Como he dicho, el título se inclina hacia el estilo cartón, y los niveles parecen recreados como un escenario de marionetas donde se mezclan los conceptos 2D con componentes sobrepuestos en 3D. Las animaciones, tanto de los adeptos como de los enemigos, están construidas con este diseño de arte, y pueden parecer extrañas. Sin embargo, esto está hecho así adrede. He analizado el juego en una Xbox Series X y funciona a unos perfectos 60 cuadros por segundo y raramente sufre de ralentizaciones. En cuanto al sonido, las piezas musicales son acordes a lo que vemos, con melodías oscuras y tenebrosas. El sonido de los enemigos, no obstante, puede llegar a ponerlos los pelos de punta, sobre todo el de los jefes antes de darnos de bruces con ellos. Swords of Madness es un buen roguelike con mucha variedad en su gameplay gracias a su naturaleza procedural y ya que ofrece una gran diversidad de builds, lo que permite que cada vuelta sea distinta a la anterior. No obstante, es un título que puede levantar alguna reticencia debido a las animaciones de los enemigos y ya que estos no parecen tener un patrón a la hora de atacar y su configuración visual, algo que claramente está hecho a propósito dado que recoge el testimonio de la filosofía Lovecraftiana. Como roguelike cumple sobradamente y es muy divertido y adictivo, aunque en lo personal hubiera agradecido algún escenario extra o algún modo que lograsen extender la experiencia, ya que una vez superados los 3 actos poco más podemos hacer, que yo sepa. De todas formas, es un título que no puedo dejar de recomendar si os gustan los juegos del género.
Y hasta aquí llegamos con el análisis de Source of the Madness. Antes de terminar quisiera deciros que próximamente publicaré un especial por los 500 suscriptores donde os hablaré de un tema personal sobre mi vida bastante importante. Sin más que añadir, agradeceros de nuevo por vuestro apoyo. Esto es todo por ahora, os ha hablado Avatar y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.